Saludo. Este grupo está compuesto por Jersey Maciel Núñez, Elda Rebeca López y quien les habla Mariel Martínez. Somos estudiantes de la Escuela de Graduados UTESA, cursante de Maestría en Lingüística Aplicada. En este día venimos a realizarle una ponencia de la asignatura Análisis del Discurso, a cargo de la docente Paula Sánchez Utate. Los temas a presentar en este día son los siguientes: referencias, citas y tipos de discurso, leyes de la informatividad y de la exhaustividad, intertextualidad y polifonía. Los propósitos de nuestra ponencia son los siguientes: comentar el concepto de las referencias y explicar algunos ejemplos de estas, así como las citas y los tipos de discursos. Explicar en qué consisten las leyes de informatividad y exhaustividad. Exponer los términos polifonías e intertextualidad y su relación con el discurso. La voy a dejar con mi compañera Jersey, que va a hablarle acerca de los conceptos de referencias y citas y los tipos de discurso. Muchas gracias, Mariel. En este momento estaré hablándoles sobre las referencias, las citas y los tipos de discurso. Para iniciar, vamos a comenzar explicando el concepto de la referencia. La palabra referencia proviene del latín referens, el cual es un término vinculado al verbo referirse, referirse a algo. Se conoce como referencia bibliográfica, por lo tanto, a la serie de informaciones que posibilitan la identificación de un libro, de una revista, de un artículo. Este puede estar en físico o virtual. Hacemos referencia de todo aquello que ocupamos, que utilizamos para nosotros argumentar o exponer. Entonces, esto nos ayuda a encontrar esa cita que nosotros estamos utilizando. A eso hacemos referencia. Por ejemplo, vamos a ver cuando se hace referencia de un libro. En este caso, cuando es un libro, nosotros vamos a iniciar hablando con el apellido primero. Haremos mención del apellido, luego la inicial del nombre y entre paréntesis el año de publicación de este libro. El título, que estará en cursiva. Después procederemos a colocar el lugar de la publicación y la casa editora que se encargó de publicar este libro. Cuando tiene un solo autor, procedemos como ya expliqué anteriormente. Vemos este ejemplo: Sarmiento, J.A., 2013, Las Veladas Ultraístas, Cuenca, ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ahora vamos a ver un ejemplo cuando hay varios autores. Se coloca el apellido, luego la inicial del primer autor y luego una I, porque son dos autores, ese conector I, Morales, M. Seguimos con el mismo procedimiento anterior, el año entre paréntesis, reescritura de los mitos en literatura, Cuenca Ediciones, o sea, la misma forma de citar. Cuando una persona vaya a dejar patente la utilización de un espacio de la red, lo que debe incluir como referencia es la suma de varios elementos: el autor, el título de la citada página web y la fecha de revisión o actualización. Eso es por si nosotros queremos citar una página del internet que nos haya gustado, alguna frase que encontramos ahí, pues entonces procedemos de esta manera. Colocamos el nombre del autor, el título de la página en cual encontramos, el link, y la fecha de revisión o actualización. Este tema también importante, las citas bibliográficas, que nosotros comúnmente conocemos como los argumentos de autoridad. Aquí dice que es la mención a un texto, ¿verdad? Claro, porque cuando hacemos una cita estamos usando una palabra, una frase que ya alguien ha dicho, alguien más recomendado, alguien más importante, superior a mí, el cual puede avalar lo que yo estoy diciendo. Esta frase es ajena, como ya dijimos anteriormente. Y esta envía al lector a la fuente desde donde se sacó. Esa cita nos ayuda a avalar nuestro escrito y si alguien quiere confirmar, pues con revisar esa cita puede ver que es así como está escrito allí. Hay varios tipos de cita. Aquí vemos la cita bibliográfica corta, que son las citas que poseen hasta 40 palabras o menos de 4 renglones. Son exactas y breves, en el texto se indican entre comillas simples. Cuando la obra tiene un autor,
delante o en medio de la frase podemos colocar la cita. En este caso vemos un ejemplo. Según Sarrión, 2010, la primera denuncia por solicitación ante el Tribunal de Cuenca fue en 1565, página 77. Y también se puede colocar la cita al final de la frase, como por ejemplo, localizando, la primera denuncia por solicitación ante el Tribunal de Cuenca fue en 1565. Sarrión, 2010, página 77. En el caso de que se citaran obras de un mismo autor publicadas en la misma fecha, tras la indicación del año, se utilizarán las letras del alfabeto A, B y C. Cuando la obra tiene más de 2 autores, más de 3, en el caso de que la obra tenga estos autores, se citarán todos ellos la primera vez que se haga referencia a su trabajo. De ahí en adelante se utilizarán solamente el apellido del primer autor, seguido por las siglas et al y después el año de publicación. Vemos un ejemplo, las teorías del aprendizaje cognoscitivo han sido importantes en ese sentido. Rojas, Vargas, González y Gutiérrez, 2007. Otro tipo de citas son las citas bibliográficas extensas. Cuando las citas son exactas pero extensas, que tienen más de 4 renglones, se suprimen las comillas y se coloca todo el párrafo fuera del texto, respetando la puntuación, la escritura y el orden. Se colocan en un nuevo renglón aplicando una sangría de 2.54 centímetros aproximadamente. Otro tema importante que mencionemos en esta exposición es el discurso. El discurso también proviene de la palabra latina discursus, que significa carrera de un lugar a otro, que a su vez deriva de conversación en el sentido de expresión oral de un razonamiento. Hemos podido ver en esta materia que la mayoría de las disciplinas que estudian el discurso quedan de acuerdo en que el discurso es la utilización del lenguaje. Hay 5 tipos de discurso o estilos, ¿verdad? El cual podemos mencionar el discurso narrativo. Ese tiene una estructura literaria compuesta de un inicio, un desarrollo y un fin, como lo podemos ver en el discurso literario, como en la novela, en un cuento. Es utilizado en discurso literario y en discurso noticiario. También tenemos el discurso expositivo, que ese tiene como propósito informar, explicar, exponer algo, un concepto, una idea, una opinión. Se caracteriza por ser clara, concisa y objetiva. Y se divide en discurso explicativo, discurso descriptivo y discurso de definición. Tercer tipo de discurso que podemos mencionar es el discurso argumentativo. Tiene como propósito convencer al lector, o sea, al público, al que escucha, al oyente, a través de argumentos. Pero esos argumentos no son por sí solos. Aquí utiliza lo que son las citas, como mencionamos ya atrás. Para convencer al lector debemos tener propiedad, debemos tener bases que convenzan a la persona que está leyendo. Para poder defender la postura, la tesis o la idea que estamos queriendo demostrar. Otro tipo de discurso es el discurso informativo, que como su nombre lo indica, pues se encarga de informar. Esa es su finalidad. Por lo tanto, usa un discurso indirecto en tercera persona y suele ser restricto a hechos y no opiniones. También es llamado como discurso referencial. Y por último tenemos, aunque no es menos importante, el discurso publicitario, que tiene como función vender algún servicio o producto al que está escuchando. Suele ser entretenido y dinámico de por sí. Muchas gracias y vamos a continuar con Mariel, quien prosigue esta exposición. Gracias, Jersey. Yo voy a continuar con leyes de informatividad y exhaustividad. La de informatividad se refiere al contenido de los enunciados. Ella estipula que no se debe hablar para no decir nada, que los enunciados deben aportar informaciones nuevas al destinatario. Bien, toda comunicación supone un aporte de información. Nosotros no hablamos por hablar. Se habla con un objetivo y ese objetivo es informar algo, decir algo en concreto. Y eso que vayamos a decir, debemos aportarle al destinatario la mayor información posible para que así él pueda entender lo que yo quiero decirle. La ley de exhaustividad no refuerza la de informatividad. Ella aclara que el enunciador debe dar la información máxima teniendo en cuenta la situación. Esta ley exige también
que no se disimule información importante. Es decir, este exige que el emisor dé sobre el tema que está abordando en ese momento la mayor cantidad de datos que posea y que sean susceptibles de interesar al destinatario. Como le decía, no podemos hablar por hablar y además, si vamos a brindar una información a dicho destinatario, debemos de darla con la mayor objetividad y que le hablemos en ese momento de lo que él en realidad le interesa y que le brindemos los máximos datos para que él pueda comprender lo que yo le esté expresando en ese momento. Es cuanto la voy a dejar con mi compañera Elda, que va a continuar hablando de la intertextualidad y polifonía. Bien, luego de haber escuchado algunos elementos importantes dentro de la elaboración de un discurso, continuamos con lo que es polifonía e intertextualidad. El término polifonía proviene del ámbito de la música, donde alude al conjunto de sonidos simultáneos que forman una unidad armónica. Trasladado este concepto al campo de la literatura, podemos decir que se refiere a la multiplicidad de voces que se hacen presente en un discurso narrativo. Polifonía discursiva. Es de lo que venimos hablando. En el discurso se entrecruzan diferentes voces. La del enunciador, es decir, persona que emite un mensaje o un discurso determinado. La palabra ajena que el enunciador puede convocar para concordar con ella o bien para polemizar con su propia voz u otra. Me explico. En esta unidad estamos hablando de cuáles son las voces o los enunciadores que conforman un discurso. Como vimos anteriormente, aquí tenemos el enunciador, que es una sola persona quien emite un simple mensaje. De igual forma, encontramos aquí que aparecen otras voces, es decir, aparte de una primera voz, también aparecen otras voces ajenas, las cuales aportan al discurso para que éste sea enriquecido y sea fortalecido. Además, podemos agregar que los textos literarios suelen ser profundamente polifónicos, es decir, constituidos por muchas voces esenciales y discursos sociales, que los vuelven más ricos y productivos. No es lo mismo encontrarnos con un discurso elaborado con una sola voz. Este, al ser incluida con otras voces, puede dar mayor peso, mejor credibilidad del contenido preexistente. Intertextualidad, otro elemento que nos permite elaborar o bien manifestar un discurso tanto hablado como escrito. Según Gerard Genett, en su libro Palimpsestos, la intertextualidad es un concepto amplio, es la relación de un texto con otro. Pueden ser dos textos de un mismo autor o de distintos autores, entre los cuales se establece una relación que puede estar dada a través de una cita literal y entre comillas, o del plagio no declarado, o de la alusión, un enunciado cuya plena comprensión supone la percepción de la relación con el otro texto al que remite. En palabras de Genett, la intertextualidad es la presencia efectiva de un texto con otro, es decir, la mezcla, las diferentes opiniones que permiten fortalecer un tema. Podemos agregar también que la intertextualidad obviamente es la relación de un texto oral o escrito que mantiene con otro texto, ya eso lo habíamos hablado. Ese texto puede ser contemporáneo o anterior. Ese conjunto de textos con los que se vinculan explícita o implícitamente un texto que además construye un tipo especial de contexto y que influye tanto en la reproducción del mismo. Aquí podemos agregar que la implicación más importante que tiene la intertextualidad es que ningún texto es original o único, sino que a menudo descansa sobre otra para revelar su estructura y su significado. Cuando los datos se encuentran más amplios, más claros, cuando diferentes personas pueden opinar, omitir su juicio acerca de un tema, entonces el discurso va a ser mejor elaborado. He aquí algunas estrategias o algunos elementos propios de la intertextualidad que nos van a permitir ver cuál es la mezcla que existe para conseguir
un buen discurso. Empezamos. Tenemos la intratextualidad, que se refiere a la relación o es la relación entre distintos textos del mismo autor. Extratextualidad, relación de un texto con otro de autor distinto. Interdiscursividad, relación de un texto con otras artes. Paratextualidad, relación de un texto con otro en cuanto a su título, subtítulos, capítulos y contenidos. Architectualidad, relación de textos en cuanto a sus características en común. Hipertextualidad, relación de un texto con otro anterior a él. Hipotextualidad, relación de un texto con otro posterior. Si nos damos cuenta, dentro de los elementos propios de la intertextualidad hay una mezcla, hay un conjunto de informaciones entre una cosa y otra, las cuales nos van a permitir presentar un discurso bien elaborado, pues este ya se ha preparado con diferentes voces, diferentes autores, personas que aportan acerca del mismo, para dar más validez y confiabilidad al discurso que puede ser hablado o escrito. Muchísimas gracias.